Muy bien, queridos hermanos, hermanas, muchas gracias por estar nuevamente en nuestra última clase de estos libros que han sido muy especiales para nosotros, ¿no? Libros que esconden una hermosa sabiduría, que esconden belleza, que esconden ah, emociones, sentimientos, eh, aquello que le da sentido a la vida, ¿no? No solo en los aspectos del sufrimiento, en la experiencia de Job y cómo encararlo, no en lo absurdo de la vida que el Coelet nos planteará, sino que también habrá mucha sabiduría en la vida misma a través de los proverbios. Se entonarán alabanzas y se orará con profunda piedad y devoción al Dios de los cielos a través de los salmos, ¿no? Y, y creo que esta literatura, queridos hermanos y hermanas, nos debe despertar a cada uno de nosotros, pues ese deseo de seguir desarrollando nuestro sentido de sabiduría, el sentido de la creatividad, del amor, de la esencia, de la ternura, de la emoción, que estos libros reflejan, ¿no? Y que me parece que Dios ha permitido que en su santa palabra aparezca este género literario como una expresión de él también, ¿no? Como una extensión de lo que él significa. Así que bueno, parte de la tarea que ustedes tienen que hacer viene en hacerlo un poco como lo hacía el sabio de Israel, preguntar, cuestionar, sentarse a pensar en las personas, sus respuestas, ir a lo más profundo sobre estos temas que están planteados en la tarea, ¿no? En el que ustedes tienen que escuchar, tienen que aprender a escuchar, tienen que aprender a hablar, a indagar más sobre qué es lo que estas personas que ustedes van a elegir va, tienen como idea de lo que es pues el amor, la familia, el sufrimiento, la muerte, la vida, etcétera, etcétera. Eh, Traten de buscar un público variado para que puedan ver distintas posturas de estas situaciones, ¿no? Traten de charlar con un joven tal vez rebelde, diríamos, o traten de buscar las respuestas con alguien que está sufriendo una enfermedad crónica o terminal. Y ustedes se van a dar cuenta que cada personaje, cada persona que ustedes elijan, tendrá una percepción diferente de estos temas y que a partir de eso ustedes empezarán a mirar otras posturas, ¿no? Que no solamente nos encerrarán a nosotros mismos en ideas, ¿no? Que tienen que ver con nuestras concepciones de la vida, sino que al abrirnos a la experiencia de otras personas, nos permite a nosotros reflexionar y decir, me parece que no es tan absoluto mi punto de vista. Entonces, traten de orar mucho a Dios para ver qué personas ustedes con qué adolescente van a charlar, con qué joven. Pueden hacerlo con alguien que tal vez no sea de la iglesia, eh, un joven universitario con otras ideas, charle con un hombre, puede ser un líder, con un anciano que ustedes crean que pueden explotar su punto de vista. Busquen a los personajes. De preferencia, la idea es que ustedes se sienten a charlar con ellos, ¿no? De preferencia. Pero si no se pudiese, bueno, una videollamada, un mensajito a veces no es tan personal, pero una videollamada sí se puede hacer. Traten de charlar, busquen. Y cuando alguien pregunta, che, ¿qué piensas de la vida? Es que es muy linda. Sí, pero ustedes tienen que rascarle un poquitito, ¿no? ¿Por qué pensás que es linda? ¿Qué tiene de linda? Y si la vida planteara algo que no fuera lindo, ¿seguirías pensando que la vida es linda? Y escuchen, no den sus puntos de vista, es muy importante. No sé si eso escribí en las consignas.
No se trata que ustedes digan, ah, mira, yo pienso esto del amor o yo pienso esto de la amistad y que terminen ustedes diciendo lo que creen. Eso no forma parte del ejercicio. Ustedes tienen que escuchar. El sabio escucha, el sabio observa, el sabio reflexiona, después hace sus conclusiones, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la tarea. Charle con alguien. Y dígale que es para un trabajo, dígale que es parte de su aprobar su materia sobre estos libros, para que ellos sepan que es algo serio, ¿no es cierto? Y que no le vamos a tomar el pelo. Es un ejercicio de reflexión basado en el modelo del sabio de Israel. El número de teléfono es porque yo de manera aleatoria voy a mandar un mensajito para preguntar si capaz que alguno de ustedes quieren sacarse de su mente las respuestas. Así que por eso es... Unos 3 capaces, qué No, malvado. no, pero pues ¿para qué despertamos suspicacias? Mejor vamos a ir a la certeza. Ajá. Luego de eso, la tarea consiste, hermanos, en desarrollar el sentido de observación. Y entonces por eso les digo, vayan a algún lugar público donde haya mucha gente. Siéntense, llévense un matecito, ¿no? Vean a la gente, puede ir, no vayan a un shopping porque ustedes mujeres van a terminar viendo el zapatito y el bolsito. No, no se trata de eso, se trata de ver a las personas, ¿ok? Vean a las personas, vean sus miradas, vean sus reacciones, escuchen sus palabras, qué hablan, qué dicen, ¿no? Escuchen y observen. Ajá. Y traten de ver lo más allá de lo que cualquier otra persona miraría si va a algún centro comercial. Ajá. Juegue un poco con la imaginación. Trate de ver si la persona que usted está mirando lleva una mirada melancólica o está feliz o está preocupada. Trate de hacer ese ejercicio mental, ¿no? Y vea qué es lo que hacen. ¿Cómo va el esposo con la esposa? Si van tomados de la mano, si van separados, si se enojaron, si no. Si el padre es amoroso con unos hijos, si los hijos ni bolilla le dan a los padres. No sé. Hay tantas cosas que uno puede observar cuando vamos a un lugar concurrido. Esta capacidad de observación es fundamental para una profunda reflexión. Si los cristianos, hermanos, no desarrollamos esta capacidad de mirar, pues no vamos a poder ser sensibles a la necesidad que tiene el mundo y por lo tanto, pues no les vamos a poder presentar a Cristo. Entonces, vean, tómense el tiempo suficiente, ¿no es cierto? Puede ser, insisto, un centro comercial, un colegio, una plazoleta, un auditorio, el cine. Bueno, un ojo a la película y otro ojo a, a mirar a las personas, ¿ok? Y después hagan sus conclusiones, ¿no? Y traten de hacer algunos consejos, formulen a partir de estas experiencias que ustedes hayan escuchado de los cinco personas, de las 5 personas que entrevistaron y de lo que ustedes vieron, ¿no? Incluso les puse ahí un ejemplo al estilo de Proverbios, no recuerdo la cita, donde dice el sabio, yo mirando por la ventana de mi casa, ¿no? Vi a un joven imprudente que iba... 7:6 al 27. Gracias, sí, amor, exactamente. Ajá. Entonces, a ese estilo, ¿no? Yo me senté en el centro comercial Unicenter, ¿no? Y miré a una juventud despreocupada, miré a hombres felices, a mujeres sin sentido, no sé, lo que ustedes hayan visto. Ajá, háganlo, tomen como referencia esa experiencia del sabio que aparece en el libro de Proverbios. Ajá. Sí, Liti. A 5 personas, 5 diferentes observaciones tenemos que hacer, no es una. 5 No. dijo recién. Sí, 5. Deben Gracias. deben hacer una entrevista
a un adolescente, a un joven, a un hombre, a una mujer y a un anciano. Todas esas indicaciones ya están en la plataforma. Yo cumplí, hermanos, ese día que yo les dije que iba a subir la indicación, yo cumplí, pues si no me iba a comprar como 20 vinos y, y mi salario no me iba a dar. Entonces dije, Abraham, apúrate porque si no, te va a salir caro no cumplir. Sí, incluso la cita, Gabriel, está en la plataforma. Se ve que no han visto, no han leído la indicación. Bueno, Ah, van a sí, ya reprobar. leímos. Yo ya Ah, la bueno, leí, por eso Cari, decía que la cita es Proverbios claro, 7, 6 al 27. Karina ya imprimió incluso las consignas. Traté de hacer lo más claro posible. Ahora pregunto si hay alguna duda para quienes leyeron la consigna, para los que no, bueno, que Dios los ayude a hacerlo. Los animo a que lleven a cabo este ejercicio, más allá de que sea eh, eh, ay, perdón, se me olvidó. Sí, Gabriel, la cita está ahí en las indicaciones, pero es Proverbios 7. ¿Qué dijiste, amor? Apagaste ahí tu micrófono. 7 del 6 al 27. Ujú. Entonces, tomando ese modelo muy propio del sabio, desarrollen también lo suyo, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero leer es sabiduría de ustedes, hermanos, basados, insisto, en la reflexión, sabiduría de ustedes basados en la observación, sabiduría de ustedes y por eso les dije, escriban como un consejo al estilo del sabio de Israel. Ujú. Vamos a ver si nos sale. ¿Está? ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? No importa si no han visto la indicación. Prefiero que me hagan la pregunta ahora, después la completan cuando vean la indicación o las consignas en la plataforma. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? O sea, entonces tenemos que ir a observar y en esas personas que observamos tenemos que hacer la entrevista. No, las personas a las que ustedes entrevisten son diferentes. Ustedes tienen que elegir a un adolescente, hombre o mujer. No estoy diciendo que soy un adolescente hombre o mujer. Estoy diciendo como en generalidad. Tienen que buscar a un adolescente y preguntarle sobre los temas que aparecen en la plataforma. ¿Qué piensa del sufrimiento, del amor? Los temas propios de la sabiduría de Israel. Ajá. Tienen que hacer las mismas preguntas de los mismos temas a un joven, a un hombre, a una mujer y a un anciano. Cuando hablo hombre o mujer, hermanos, evidentemente tiene que ser alguien de edad madura, ¿no? Pensando en los diferentes estratos ¿cómo se llama? De Pues las de edad. etapas de vida. Claro. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que depende de la etapa, es la percepción de estas cosas. Y una vez que hagan estas entrevistas, que insisto, a mí me gustaría que fueran cara a cara, ¿ok? Cara a cara. Pero si no se pudiera, sí una videollamada, ¿ok? Al menos para verse por la pantalla, ¿tá? Después tienen que ir a un lugar público. Ajá. Tienen que ir a un lugar público, mucha gente, siéntense, lleven su matecito, traten por todos los medios de que cuando observen a alguien, pues no se queden mirando fijamente porque van a llamar a la policía y va a decir, hay un hombre que me está mirando mucho. Y voy a sacar a mis alumnos de la cárcel. Todos encanan los tipos por andar. Acosadores, nos van a decir. Sí, por estar acosando. No quiero sacar a nadie en cana, hermanos, por favor. Y después escriban sus conclusiones. Bueno, Abraham, Sí, Betty. cortito nomás. Si veo algo lindo, me voy a quedar mirando un buen rato. Si por esta tarea tenemos boda en el seminario, gloria a Dios. Eso nomás, hermano. No sé si va a terminar la tarea, no sé en qué va a terminar esto. No, Betty, pare. A ver, todavía no vemos cantar de los cantares, Betty. Para un poco la mano. Bueno, pero ya me dio una punta para empezar. Dios mío.
He creado un monstruo. Karina dice, ya no va a ser el vino, sino la cárcel. Sí, bueno, no sé, que prefiero mejor el vino que la cárcel. Sacar a todo mundo de la cárcel. Bueno, ¿alguna pregunta? Les di plazo hasta el 21 de agosto, creo, más o menos, si no mal recuerdo. Sí, 21 de agosto. Bueno, entonces tienen tiempo suficiente, hermanos, para hacer esta tarea, ¿ok? Más tiempo, dice Karina. Veamos, vamos a ver cómo está. No, tampoco pretendo que esto sea una tarea que hagan porque tengan que hacerla. Yo quiero que desarrollen este sentido, ¿no? Entonces, vamos a plantear este tiempo. Si alguien necesita más porque le parece interesante el ejercicio, no tengo problema. Pero si alguien necesita más tiempo porque se le olvidó y por irresponsabilidad no lo hace en el tiempo señalado, ahí sí tengo problema. ¿Ok? Entonces ya cada uno tiene esa conciencia de decir, mire, pastor, yo estoy haciendo, ya hablé, estamos haciendo la cita para la entrevista. Mientras hay eso, vamos a tener tiempo suficiente. ¿Ok? Pero si alguien me dice, pastor, me olvidé un día antes no, ahí no. Ahí sale mi parte mala. Muy bien. Así que bueno, quise tomar este tiempo para explicar el sentido de la tarea. ¿Ok? Así es que voy a esperar con mucha ansia leer este punto. Y tal vez hagamos un breviario como un tipo libro de proverbios. Vamos a ver si podemos lograr eso. Hacemos un tipo de proverbios de los alumnos del seminario de segundo año del CEBAI. Estaría lindo, ¿viste? ¿A poco no? A mí me gustaría hacer algo así. Y hacer algo lindo y compartir a las iglesias, qué sé yo. Anónimo, por favor, ¿eh? Sí, el sabio es anónimo. Nosotros no sabemos quién escribió todos los proverbios, ¿no? Sobre todo aquel hombre que dijo que es mejor casa espaciosa que mujer pendenciera. Eso no sabemos quién escribió ese proverbio. Por eso creo que el que escribió, gracias a Dios, no puso su nombre, sino pobre mujer, lo iba a crucificar como mi esposa me crucificó a mí. Bueno, listo. Vamos a abordar ahora, hermanos, y para terminar esta... Va a dormir afuera, dice Karina. Sí, olvídate. Gracias a Dios que no hay mucho invierno. Bendito Dios que el invierno no fue tan cruel. Da más o menos para dormir afuera. Bueno, el auto es una opción. Sí, no, obvio. De últimas, me voy al templo. Lástima que donde está el púlpito no está alfombrado, pero bueno, ni modo, no se puede todo en la vida. Muy bien. Vamos a abordar ahora, hermanos, y espero me sigan ustedes en el pensamiento. Trataré de ser lo más claro posible. Van a tener que afinar su sentido de percepción. Y vamos a ver ahora un libro muy hermoso del cual creo que todos nosotros de alguna u otra manera hemos leído, nos hemos enamorado por la historia, por la narrativa, por el género literario que establece. Y sobre todo porque para muchos nos gustan las historias de suspenso, ¿no? De emoción, las historias que tienen que ver con sangre, con qué sé yo. Y es el libro de Esther. El libro de Esther, un pequeño libro, ¿no? Tiene una riqueza y un valor religioso muy importante. Esther es uno de los 5 Megilot o uno de los 5 rollos. Habíamos dicho que los Megilot, que eran los 5 rollos o libritos, estaba compuesto por Cantar de los Cantares, por Ruth, por Lamentaciones, por Eclesiastés y por Esther. Estos libros
fueron altamente valorados por la tradición judía. Tan es así que estos libros tenían relación estrecha con los festivales o con las fiestas que Israel tenía. Así que cuando se celebraba la Pascua, o la celebración del Éxodo en la Pascua, se lee el libro del Cantar de los Cantares. En la Pascua se lee el libro del Cantar de los Cantares. Eso es lo que les dije que iba a investigar, que no tenía muy claro. Bueno, ahora se los estoy diciendo. La fiesta de las semanas, que se le conoce, la fiesta de las semanas, se leía el libro de Ruth en la fiesta de la semana. En el día 9 del mes Ab, que se recuerda la caída de Jerusalén, el exilio, se lee el libro de Lamentaciones. En la fiesta de las enramadas o los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, se lee el libro de Eclesiastés. Y en la fiesta del Purim, que significaba la liberación nacional que el pueblo vivió del exterminio, se lee el libro de Esther. Entonces, estos 5 rollos que forman lo que se le conoce como el Megilot, son valorados no solamente por su carácter canónico, sino también por lo que representan estos libros en cuanto a las principales fiestas que los hebreos celebran. La Pascua se lee Cantar, la fiesta de la semana Ruth, la caída de Jerusalén, Lamentaciones, la fiesta de las enramadas o tabernáculos, Eclesiastés, y la fiesta del Purim. En esta fiesta se lee el libro de Esther. Tanto los judíos, perdón. No, es que lo dijiste muy rápido y bueno, ya después tendré que ver la clase de vuelta. No, podemos Lo de hacer... las fiestas para... Ok, ¿cuál te falta o cuál les falta? O sea, ¿quién está tomando nota? Repetirlas nada más con más calma y ya está. Lo de Ruth, cuando se leía Ruth. A ver, empezamos primero. La Pascua, en la Pascua, cuando se celebra la Pascua, Cantar de los Cantares. ¿Okay? En la fiesta de las semanas, o Pentecostés, que se le conoce, se lee el libro de Ruth. Ahí se lee el libro de Ruth en la fiesta de las semanas. En el día 9 del mes Ab, A, B larga, que se recuerda la caída de Jerusalén en el 587, donde se conmemora la caída de Jerusalén, se lee el libro de Lamentaciones. Eso ya lo sabemos porque sabemos que Lamentaciones está escrito en ese entorno. La fiesta de las enramadas o tabernáculos, se lee el libro de Eclesiastés. Y la fiesta del Purim, Purim, así como suena, se lee el libro de Esther. Tanto los judíos como los cristianos han debatido con vigor y con mucha fuerza sobre el lugar y el valor que tiene o ha tenido el libro de Esther. Es un libro muy discutido entre los estudiosos bíblicos. Se cree, hermanos, que no fue tan fácil la aceptación canónica del libro de Esther y aparentemente fue aceptado ya con toda la formalidad en el canon durante el concilio de Jamnia. Ustedes recuerdan ya este concilio, ya lo vimos en nuestra clase de
traducción de las traducciones de la Biblia, que fue más o menos, se cree, muchos dicen que no existió nunca el concilio de Jamnia, pero más o menos en el año 90 tenemos este concilio, 90 después de Cristo, diríamos ya de nuestra era, donde a través de este concilio se completa el proceso judío de incluir al libro de Esther en el canon. En el canon. Sin embargo, a través del criterio de aplicación de dos pasajes que aparecen en el Talmud, recuerden que el Talmud es la interpretación que hacen los judíos respecto de la Torá, son como notas interpretativas o exegéticas. Muchos rabinos tenían sus reservas para no aceptar el libro de Esther como canónico. Y las dos razones que esgrimían o que se esgrimen en el Talmud, la primera de ellas es la ausencia del nombre de Dios. Porque como ustedes saben, una de las características que tiene este libro es que no se nombra a Dios en ninguna parte del libro. No al menos en el canon hebreo. Y la segunda razón por la cual creen que el libro no debería considerarse como palabra de Dios es por el matrimonio que tuvo Esther con un hombre que no era judío, era persa. Y ustedes saben que para esta época, en la época de la restauración, cuando viene Esdras Nehemías, pues hace una limpieza matrimonial, ¿no? Y entonces Esdras Nehemías viene y dice, no, a ver, los que están casados con extranjeras tienen que divorciarse. Entonces miran esta unión, este matrimonio real entre Esther y el emperador persa como algo que no debería ser porque no era judío. Hay una tercera razón por la cual se ha considerado que el libro de Esther no es canónico. Y es que, como dije, este libro se celebra en la fiesta del Purim. Esta fiesta, la fiesta del Purim, se realizaba en honor a esta liberación que tuvo el pueblo de no ser exterminados por el plan de Amán. Bueno, los que han leído el libro saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se libraron el pueblo? Bueno, hay una fiesta, que es la fiesta del Purim, pero es una fiesta pagana para muchos de la tradición judía, es un festival pagano. Por eso, incluir una fiesta en este sentido demerita o resta valor espiritual o canónico al libro. Entonces, estas tres razones fueron muy discutidas durante mucho tiempo por algunos escritores y demás. Se hizo mucho más evidente, hermanos, este rechazo al libro de Esther, porque resulta que los rollos que se encontraron en Qumran, los famosos rollos del Mar Muerto, encontraron todos los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, claro, estoy hablando, ¿no? Todos. Encontraron muchas copias de Génesis, de Éxodo, Levítico, muchas copias, es decir, que los qumranitas o los esenios que dicen que vivían en esas cuevas, valoraban mucho el texto sagrado y lo reconocían como tal, pero resulta, hermanos, que de entre todos hasta ahora, lo que se sabe de los descubrimientos que se han hecho, porque hay miles y miles y miles de fragmentos que todavía no se clasifican, pero hasta ahora, donde se sabe, no aparece el libro de Esther. Los qumranitas, los esenios,
¿no? Al parecer, no aceptaban el libro de Esther como inspirado y por eso no se halló entre los rollos descubiertos en Qumran. No hay ninguna copia de este libro. Pero a pesar de estas objeciones que el libro de Esther ha tenido y que surgieron en su momento, Esther se ha convertido en uno de los libros más populares entre los judíos e incluso se han escrito muchos comentarios sobre el libro de Esther. Es el único, este libro, ¿no? Más allá de las objeciones que se han planteado, que aparte de los libros que conforman la Torá o el Pentateuco, hay dos targúmenes. El targumen, hermanos y hermanas, no es otra cosa más que una traducción del hebreo al arameo, con explicaciones que se hacen en el targumen. Targumen se escribe tal como suena, Sí, persona. tal como suena y termina con M, targumen. Targumen. Perdón, no termina con M, termina con S, es targumens. ¿Qué es la traducción que se hace del texto al idioma arameo? Ahí tenemos dos traducciones o dos explicaciones de este libro. ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? Perdón, me confundí. Del hebreo al arameo. El hebreo al arameo. Ah, ok, ya. En la época medieval de nuestro tiempo se han escrito muchos manuscritos del libro de Esther, más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Estas evidencias nos dan a nosotros a entender el valor que ha tenido este libro dentro de la tradición cristiana. Su popularidad del libro de Esther es que relata un pueblo que pasó de tener episodios de persecución a lo largo de los siglos. Este libro, hermanos, llama la atención porque el tema principal que aparece en el libro de Esther es la persecución. Y la persecución es un tema que ha predominado en todas las épocas. No solo persecución para los judíos, sino también persecución para los cristianos. Entonces, en esta historia de persecución hay también una historia de liberación, que evidentemente el hecho de sentirse liberados a cualquier cultura, a cualquier religión, diríamos, siempre atraerá, porque vemos que es un libro que aun cuando había una amenaza inminente de muerte y de exterminio, termina habiendo un signo de liberación respecto del peligro de su extinción. Por lo tanto, todo lector del libro de Esther se siente cautivado, ¿no? Al sentirse parte de una liberación similar. Todos los que vivimos alguna persecución física, espiritual, emocional, anhelamos ser liberados. Por eso el libro de Esther adquiere un matiz muy importante. Para nosotros los cristianos, el libro de Esther es un libro canónico. Es un libro que representa palabra de Dios. En Occidente ha sido ampliamente aceptado. Nosotros no dudamos, más allá de que si no se encuentra el nombre de Dios, más allá de que si Esther se casó con una persona, más allá de que los esenios no lo consideraban, nosotros sí en Occidente consideramos que es un libro canónico y que siempre ha existido, porque en los manuscritos más antiguos, hermanos, del siglo III y IV, los códigos sinaíticos, el Código Vaticano,
el Código Alejandrino, han incluido dentro de estas traducciones el libro de Esther. Por lo tanto, ha sido un libro ampliamente aceptado en Occidente. No sucedió lo mismo en Oriente. Durante muchos siglos fue no aceptado, ¿no? Hay muchas confesiones que no aceptan el libro de Esther como palabra de Dios. Ya un personaje muy famoso llamado Atanasio, en el 367 después de Cristo, siglo IV, estamos hablando, ¿no? Indica que es un libro deuterocanónico, es decir, un libro oculto, ¿no? Apócrifo para nosotros decir. Pero nosotros seguimos considerándolo como palabra de Dios. Es importante, hermanos, señalar que este valor canónico que nosotros le hemos dado al libro de Esther en Occidente se debe a la traducción de la Biblia griega, la Septuaginta, la Biblia de los 70, al latín. Y ahí tenemos dos grandes exponentes de estos cánones, la Vetus Latina y la Vulgata Latina de San Jerónimo o de Jerónimo. Acuérdense, la primera traducción que tenemos al latín, el idioma ya franco del imperio, ¿no? Ya estamos hablando del imperio romano, ya salimos un tanto del imperio griego, era el latín, porque el griego sustituye al persa y el latín sustituye al griego. ¿Se entiende, hermanos? Los idiomas en cuanto universalidad. Y esta traducción que se hace, ¿no? De la Septuaginta, ustedes saben que la Septuaginta es la traducción griega de la Biblia hebrea. Bueno, esa traducción se usa para traducir al latín. No se usa el canon hebreo, se usa la Septuaginta. Porque la Septuaginta era la traducción ampliamente difundida dentro del imperio romano. Y entonces esta traducción griega incluye el libro de Esther, pero el libro de Esther tiene añadidos griegos, cosa que el canon hebreo no reconoce. Y nosotros, por ejemplo, no reconocemos esos añadidos griegos. Y resulta, hermanos, que en estos añadidos que hace la Septuaginta y que recoge la Vetus Latina y la Vulgata Latina de Jerónimo, sí nombran a Dios. Pero este nombre de Dios, hermanos, está dentro de los añadidos griegos, no del hebreo. Entonces, estos añadidos griegos sí colocan el nombre de Dios, pero insisto, no estaba en el canon hebreo. Entonces, a partir del siglo VII aproximadamente, parece que ya la iglesia en general, sin mayor discusión, acepta el libro de Esther como inspirado. Hasta que Lutero, en la época protestante, será uno que también cuestione el valor que tiene el libro de Esther. Este ha sido el avatar que este maravilloso libro ha tenido que recorrer hasta llegar a nuestros días, y hoy nadie en nuestro sano juicio dudaría que este libro es palabra de Dios. Sin embargo, tuvo que pasar muchas tormentas para que se incluyera en el canon. Y hoy lo tenemos, gracias a Dios. Punto 2. ¿Cuál es el valor religioso? Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo iba a preguntar porque me mareé ahí un poco al final. El hecho de que esté incluida dentro de nuestro canon tiene que ver porque la traducción de la Septuaginta al latín incluye el libro de Esther. No,
nosotros lo tenemos como canónico porque recuerden que en el concilio de Jamnia, más o menos en el año 90, ahí se acepta dentro del canon hebreo. Claro, pero ahora vos decías que, por eso quiero ver si no yo entendí mal. Cuando se hace la traducción de la Septuaginta a latín, ahí se agrega Esther junto con algunos añadidos o apócrifos, pero ellos le agregan dentro de esos libros la palabra o el nombre de Dios. Sí. Para que puedan ser como validados por ellos. Claro, claro. Solo que esos añadidos griegos. Originales en hebreo no tienen, claro. No. Esos añadidos Incluyendo griegos. Esther, para nosotros no trae. No trae. Esos añadidos en griego que aparece el nombre de Dios, nosotros no lo reconocemos como palabra de Dios porque son añadidos griegos, pero sí lo reconoció la Septuaginta. Claro. Y entonces el aval que se da en el siglo VII del libro de Esther, ¿para quién es el aval? O sea, ¿quién es el que reconoce este libro en el siglo VII? Corren de manera paralela. Recuerden ustedes que una de las Biblias que tuvo mucho peso durante muchos siglos, la traducción que fue como que la norma, la guía, hasta después que fue destronada, fue la Biblia, la Vulgata Latina, la de Jerónimo. Y la de Jerónimo aceptaba los añadidos griegos, ¿no? Entonces corre de manera paralela, porque por un lado corre el texto masorético, que ese texto masorético es el canon hebreo vocalizado, y por el otro lado corre de manera paralela la Vulgata Latina de Jerónimo. Y entonces las traducciones nuestras de nuestra Biblia van a usar la Sturgardense, espero haberlo dicho bien, ¿no? La traducción Sturgartiana, a ver, los que hablan alemán, Stuttgart. Esta. Eso. Stuttgart. Yes. Ahí está. Yo apenas sí sé hablar el buen español. Dale clases de idioma. Entonces, nosotros, hermanos, las Biblias que tenemos, ¿no? Reina Valera, no traducen de la Septuaginta, traducen de la Sturgardense, que ella traduce del texto masorético. ¿Se entiende esto, hermanos? A ver, estoy tratando de que ustedes recuerden un poco la clase que tuvimos de traducciones de la Biblia. Pregunten, hermanos. ¿Se entiende? Otra vez, ¿cuáles son los que corren a la par? El texto masorético y la Vulgata Latina. Claro. A ver. Ustedes recordarán que el hebreo con el que se escribe este canon es un hebreo, es un idioma consonántico. Se escribía solo con puras consonantes, no tenía vocales. Fue hasta la época de los masoretas o los soferines, estamos hablando ya del siglo IV más o menos aproximadamente, siglo V, en que un grupo de piadosos judíos versados en el idioma, ¿no es cierto?, fijan el sentido de las palabras que estaban en consonantes y fijan ese sentido añadiéndole vocales. Entonces, si había una palabra que dos consonantes era D y D, pues no sabemos qué significa la D y la D juntas. Pero si le ponemos una A y una O, entonces esa DD ya se le da un significado y dice dado, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo burdo, diríamos. Entonces, cuando alguien lea en la Biblia que hay una D y una D,
los masoretas lo que hicieron es decir, aquí debe leerse como dado. Como dado. Este texto masorético es el que ha pervivido durante mucho tiempo y la Biblia hebrea esturgardense se toma de ese texto masorético. Y todas las Biblias o todas las traducciones, la mayoría diría yo, toman como base para traducir ese texto masorético, reflejado en la Biblia Esturgar, eso, Dios mío. Y entonces, de manera paralela, corre la Septuaginta. Y la Septuaginta, hermanos, como dijimos, es una traducción del hebreo al griego. Pero resulta que los judíos no aceptaban esta traducción, la rechazaban, aun cuando venía del mismo texto sagrado. O sea, la Biblia de los 70 no traduce de otra parte, traduce del texto hebreo, traduce el canon hebreo. Pero los judíos lo rechazaron. Dijeron, no, esta traducción es espuria. Lo peor que le pudo pasar a la humanidad es que haya habido esta traducción. ¿Por qué llegaron a ese punto? Porque resulta que esta traducción era la que usaron los apóstoles y que es altamente probable, no se puede decir con certeza, pero es altamente probable que el Señor Jesús haya usado o haya conocido la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces los judíos rechazan la traducción griega porque los cristianos usaban esa traducción para validar a Jesús como el Mesías. Y entonces todo lo que decía el Antiguo Testamento sobre el Mesías, la Septuaginta, los cristianos la tomaron para decir, todo esto se toma o se cumple en la persona de Jesús. Entonces lo que hace Jerónimo o la Vetus Latina, que es la primera traducción, toma de la Septuaginta la base textual para traducción. No toma el texto masorético, y es por eso que se pervive en esas traducciones los añadidos griegos. Cosa que en la Biblia hebrea no existe. Espero no haberlos mareado, hermanos y hermanas. No, ya quedó claro. Bueno, al menos para mí ya, gracias. Para todos los demás también, me parece. Digan amén, hermanos, por favor, si no va a repetir todo de vuelta. Muy bien. No sé por qué salió todo esto, pero salió. Por favor, nunca se queden con dudas, ¿ok? Lo importante es siempre que tengan muy claro este suceso. Bien, valor religioso. ¿Cuál es el valor religioso que se le da al libro de Esther? Las antiguas dudas sobre la inclusión de Esther en el canon, tanto de parte de los judíos como de parte de los cristianos, realmente no surgen de un cuestionamiento sobre su historicidad, aun cuando sí muchos dudan que lo que narra el libro de Esther hayan sido eventos históricos. Piensan que es ficción, es una historia, como la historia que escribió Gabriel García Márquez en su hermoso libro 100 años de soledad, donde narra de un pueblo ficticio llamado Macondo. Pero hay muchos autores que defienden la historicidad, decir que sí existió los eventos que aparecen en el libro. Miren, hermanos, de uno y del otro lado tienen un poco de razón, pero vamos a mirar. Sino que
el hecho de que parece ser una historia totalmente secular y con muy poco valor espiritual. Es como si fuera una historia por ser historia, pero no tiene ninguna fuerza, o sea, no tiene lo mismo que Job, no lo tiene el mismo que Eclesiastés, etc. Debemos decir, en honor a la historicidad del texto, del libro, que el rey de Persia aparece mencionado 190 veces a lo largo de los versículos que aparecen en el libro de Esther. 190 veces. Y el asunto es que el nombre de Dios, dentro de los 167 versículos que componen los libros de Esther, no aparece ni una sola vez. Y esto ha provocado que muchos reconozcan que el libro no tiene valor espiritual. Se habla más del rey de Persia que de Dios mismo. Evidentemente no tiene para muchos valor religioso porque este libro no menciona en ninguna parte la ley o el pacto deuteronómico. No existen esos temas que para la literatura judía son altamente necesarios. Hay muy poca actividad religiosa en el libro, salvo o excepto la acción del ayuno que se convoca, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay más acciones religiosas. Los judíos entonces, hermanos, evidentemente aceptaban inaceptable esta ausencia del nombre de Dios, por lo que hicieron algunos añadidos, como les dije, ¿no? Incluyeron algunas oraciones que le pusieron en labios de Mardoqueo, que pusieron en labios de Esther. Hay un sueño de Mardoqueo en el añadido griego, donde ahí Dios se menciona, pero evidentemente es un añadido muy posterior a la obra original. Creo que la intención que tuvieron estos autores de añadirle el nombre de Dios a estas historias es porque buscaban sumarle valor religioso al libro al incluir directamente el nombre de Dios en el relato. Bien, sin embargo, es de resaltar que se ha especulado mucho, hermanos y hermanas, en cuanto a la ausencia del nombre de Dios y de otros elementos que evidentemente no lo hacen un libro profundamente religioso. Insisto, es un libro más que habla sobre una liberación, sobre un peligro de exterminio y una liberación. Hay quienes incluso han sugerido, ¿no?, que el libro de Esther se leía en voz alta durante la fiesta del Purim, que es una fiesta bastante ruidosa y sobre todo marcada por una abundancia de bebida. Creo que a alguno que otro que conozco le encantaría tener ir a estas fiestas, ¿no? Porque fíjense, si ustedes han leído el libro de Esther, dice que en el capítulo 1, cuando hizo la fiesta el rey Asuero, dice que daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real. Había barra libre, hermanos. Algunos seguramente hubiesen querido estar allí y que fueran invitados por Asuero para eso. Bueno. Y por lo tanto, como era una fiesta muy desprolija, que había un montón de bebida, y ustedes saben lo que sucede cuando hay un montón de bebida, entonces ellos justifican, estas personas, que era imposible que el nombre de Dios se pronunciara dentro de ese contexto, por eso no se menciona
el nombre de Dios en estas circunstancias. Es una justificación que muchos autores han hecho para decir, bueno, no se menciona el nombre de Dios porque en esta fiesta era un quilombo ahí, ¿no? Y entonces no era propicio de que Dios se mencionara. Hay otra opción que autores dan para justificar por qué el nombre de Dios no se menciona. Porque parece ser, hermanos, que el nombre de Dios no aparece en este libro porque es un libro que se escribe en un imperio pagano que era el imperio persa. Y que este libro se escribe poco después de que los hechos que se narran en el libro se lleva a cabo la redacción de este libro. Este libro no se escribe al momento en que las cosas se están suscitando, se escribe poco después, dentro del contexto de estos acontecimientos. Y el autor no quiso contrariar a los persas, esa es una explicación, porque se escribe después de que estos sucesos pasan, que adoraban a su dios. Los persas tenían un dios llamado Ahura Mazda. Ahura Mazda. Y entonces, como no querían ofender al dios de los persas, omiten mencionar el nombre de Yahvé. Esta es otra explicación de algunos estudiosos que justifican la ausencia del nombre de Dios en el libro. Sin embargo, hemos de decir en defensa del libro de Esther que esta duda sobre el valor religioso que tiene el mismo es muy superficial y no tiene un peso convincente. Porque se ha dicho y se ha sostenido por la fe cristiana que incluso que sin que se mencione explícitamente el nombre de Dios, el libro o el autor del libro exhibe una profunda fe en su providencia. Se ha dicho por algunos autores que ese libro, que es un libro que no se menciona a Dios, pero que Dios está presente en todo el libro. Porque entonces lo que va a narrar el autor es la convicción de que alguien va a proveer, de que algo va a suceder. Y entonces podemos mirar en todo el libro la mano de Dios en la historia, aunque su nombre no aparezca. Y esto es muy interesante de resaltar, hermanos. No necesariamente o no necesitamos que el nombre de Dios esté en este libro cuando reconocemos que su mano sí está presente, que su actuar, que su providencia está presente. Cuando nosotros leemos en el capítulo 4, versículo 14 del libro de Esther, encontramos una frase donde veladamente podemos, sin mayor problema, entender que hay una clara referencia a Dios. Porque en el capítulo 4, versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo dice que si Esther guarda silencio y no hace lo que tiene que hacer, que para ese momento Dios la había puesto, entonces de otra parte vendría la liberación, dando a entender evidentemente, hermanos, que eso vendría de la provisión divina. Hay una clara referencia a Dios, veladamente, ¿no? Por eso es que Mardoqueo sugiere que Esther ha llegado como reina del imperio persa justamente para una ocasión como esta, algo claramente que dice, que implica que eso lo provocó Dios, lo proveyó Dios. Dios llevó a Esther. Dios guió a Esther. Dios propició que las situaciones se dieran para que Esther llegara como reina del imperio persa.
Cuando vemos la historia de todo el capítulo 6, quien ha leído, ¿no?, vamos a encontrar algo muy interesante en el capítulo 6 del libro de Esther. Porque este capítulo señala del mismo modo la mano de Dios. Este capítulo 1 mira cómo la mano de Dios se mueve. Esa noche crucial, porque el capítulo 6 dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Habla acerca de cuando Amán se ve obligado a darle honra a Mardoqueo. Bueno, esa noche, que cuando al rey se le va el sueño, dice que resulta que esa noche resulta que el rey no puede dormir. Resulta, ¿no? Chequen esa palabra. Resulta que el rey no puede dormir. Y resulta que pide los archivos que tenía en su biblioteca, sus registros. Y resulta que curiosamente, ¿no?, dentro de todos esos archivos y todos esos registros, que seguramente habrían sido miles y miles, resulta que lo primero que lee es el relato de la acción de Mardoqueo. ¿Pensaríamos que es coincidencia? No, a la luz de nuestra interpretación evangélica, ¿no?, creemos que Dios fue quien guió, primero para que el rey se le fuera el sueño, segundo para que él pudo haber usado otra forma para conciliar el sueño, pero no, resulta que pide los archivos. ¿Pudo haber visto cualquier otra historia? No. Ve la historia de Mardoqueo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el rey salva la vida de Mardoqueo, ¿no? Y luego Amán resulta que está temprano en la corte real. Es como decir, y bueno, pudo haber estado en otro lado, pero resulta que él está en la corte real. Todas estas cosas que aparecen en el capítulo 6, hermanos, tal vez puedan parecer coincidencias, ¿no? Para algunos dicen, bueno, fue coincidente, pero sabemos el valor teológico que tiene la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que no fue coincidencias. Lo leemos a la luz de que se le atribuye a la providencia de Dios, ¿no?, a la guianza de Dios de propiciar que las cosas fueran dándose en función de sus propósitos. A lo largo entonces del libro, el autor relata la historia sin dar explicaciones ni añadir frases decorativas en lo absoluto. Es un relato que avanza de manera rápida, de manera veloz, sin tiempo para enseñanzas morales. El autor no le interesa eso, él va al meollo del asunto y lo que él quiere es demostrar cómo el pueblo de Dios fue salvado por estas, entre dos grandísimas comillas, coincidencias de la provisión divina. Que no lo es, realmente no son coincidencias, sino que es propósito de Dios. Si bien, hermanos, es verdad que este libro no tiene referencias directas a la observancia religiosa, sí tenemos que hacer notar la importancia que tiene la práctica del ayuno que manda hacer Esther antes de que ésta se presente al rey. Y entonces el ayuno implica sí o sí, de parte de Esther, poner explícitamente el problema en las manos de Dios. Por eso convoca el ayuno. Convoca el ayuno. Y entonces al convocar el ayuno, evidentemente es porque confía de que Dios escuchará esa práctica, ¿no? El ayuno no solo será para ella y sus familiares o conocidos directos, sino que deberán ayunar todos los judíos de Susa, y eso evidentemente la práctica del ayuno incluía la oración directa a Dios. Y entonces vemos en el libro cómo Mardoqueo les convoca como acción de reconocimiento público
de que deben aprender a depender de Dios a través del ayuno. Entonces, estos señalamientos, hermanos, la verdad quedan superados por estas interpretaciones que estamos dando para entender que es un libro profundamente canónico. Y entonces podemos concluir un poco el acercamiento del libro, es que hay una confianza básica en Dios que subyace en todo el relato, que está dentro de todo el relato. Y los personajes principales observan dependientes de Dios, conscientes de esa dependencia, tanto de Esther como de Mardoqueo, incluso del pueblo mismo que es convocado al ayuno. Con eso basta para que el libro tenga un profundo e importante sentido espiritual o religioso. No hace falta que un texto esté lleno de referencias de Dios o que se escriban de Dios. No es importante que un libro esté lleno de observancias religiosas para que tenga significado e importancia espiritual. La mayoría de las historias con enseñanzas morales no necesitan ser explicadas con dicha enseñanza. Por lo tanto, ¿no? Los añadidos que se hicieron en griego, que sin duda se hicieron con una buena intención para aumentar el valor religioso del libro, pues no los necesitaríamos, diríamos, para justificar el carácter canónico de él. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí sobre el libro de Esther? Sobre este acercamiento. Es un libro hermoso, es un libro que nos desafía a encontrar a Dios en medio de todas estas situaciones. ¿Se pudo entender, hermanos? Sí, sí, pastor, se entendió. Muy bien. No sabemos quién escribió el libro de Esther. Evidentemente no sabemos si fue un hombre o una mujer. Se le atribuye el nombre porque el personaje principal, diríamos, recae en Adasa, ¿no? Adasa es el nombre hebreo, Esther es el nombre persa. Pero no sabemos. Es muy probable, hermanos, es muy probable que el libro sea aproximadamente del siglo IV o V antes de Cristo. Aunque algunos consideran que fue escrito entre el siglo III y II antes de Cristo. Pero no sabemos quién fue. Lo que sí sabemos es que este libro es altamente probable que se haya escrito muy cerca de los hechos que narra. O que es probable que haya sido una persona que conoció de estos hechos y que después lo escribió. Pero no tenemos mayores certeza de quién haya escrito este libro, pero le agradecemos que lo haya escrito, porque es un libro sumamente hermoso. Bueno, si no hay preguntas, ¿algún comentario, algo que quieran compartir a la clase o enriquecer la clase? Yo, pastor. Sí. Quiero, perdón, quiero, escuchando el libro de Esther, bueno, nosotros en la iglesia con las hermanas, en el grupo femenil, lo hemos dado en diferentes ocasiones ya, ¿no? Pero una de las cuales recuerdo que quedó marcada era que la expositora que preparó coronas para todas las mujeres presentes, ¿no? Y todas estábamos con las coronas, ¿no? En señal de liberación, no tanto el de reina, sino en señal de liberación, a favor de que Dios había hecho esa liberación del pueblo y de todo lo que encierra en gratitud, ¿no? Nos representábamos como reina y bueno, apoyando esa acción, ¿no? de habernos esforzado y llegado a algo que representa una libertad, una liberación, que fue muy bonito.
Sí, 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 porque este sentido, ¿no es cierto?, de liberación es muy común, muy propio de todos, ¿no? De todos. Y sentirnos libres a cualquiera le llama la atención. Muy bien. Qué lindo que haya hecho eso. Muy bien. Bueno, vámonos al receso, hermano. Vamos a tomar 10 minutitos de receso y volvemos para terminar con el libro del Cantar de los Cantares. Espero que Betty no se nos emocione mucho con el libro, pero vamos a volver con el libro del Cantar de los Cantares.